Estoy seguro que en redes sociales has visto a personas que utilizan máscara e indumentaria de animales y se hacen llamar a sí mismos Therian, exhibiendo comportamientos que corresponden a la especie con la cual se identifican: perros, gatos, serpientes o cualquier otra variante. Se trata de un fenómeno en el cual personas dicen que al menos parcialmente se identifican con este animal de manera psicológica, espiritual, y esto los lleva a reconocer que si bien tienen un cuerpo humano, no se sienten humanos y por lo tanto actúan bajo esta modalidad y bajo esta denominación que hoy se conoce como Therian. Muchísima preocupación e interés ha generado el tema en redes sociales. Por una parte, porque se trata de un hecho inusual, llamativo, hasta escandaloso en determinados casos. Por otro, porque definitivamente hay personas que se preocupan y dicen a dónde estamos yendo como sociedad si los seres humanos no se quieren ver a sí mismos como seres humanos. Y por otra parte, hay quien cree que se trata de un fenómeno masivo que está por venir. Responderemos a estos temas, a estas preguntas y a estas inquietudes en el episodio número 108 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. A ver, para este episodio he decidido consultar una serie de datos que nos permitan entender el fenómeno de los Therian desde una perspectiva rigurosa. Sí, porque hay muchas opiniones del que cree que le faltó castigo, del que cree que lo de los Therian se resuelve con mano dura, del que piensa que se trata de un síntoma de nuestra sociedad y que estamos perdidos, que estamos a la deriva y tantas otras cosas. Yo quiero hoy, para romper un poco lo que nos generan desde el punto de vista subjetivo estas personas, que tratemos el tema con mucha seriedad para que sepamos hasta dónde estamos dispuestos a darle importancia. ¿Por qué? Porque si bien es un fenómeno que está apareciendo y que no deberíamos subestimar, tampoco se trata de una realidad inminente y que vamos a ver muy pronto todas las calles llenas de personas vestidas de animales y que nuestros hijos están en un grave peligro. Creo que en efecto es un tema que debemos tomar en serio y que nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, nos invita a mirar nuestra realidad, sobre todo porque estamos en un tiempo donde todo lo que conocíamos alcanza a ser cuestionado. Entonces, atentos porque vamos a estar revisando muchos datos que seguramente como padre, como maestro, como adulto, como persona en general, te puede interesar. Entonces, comencemos por lo primero. Lo primero es definir los Therian. Un Therian es una persona que se identifica a nivel psicológico, espiritual o emocional como al menos parcialmente un animal no humano, sin creer que su cuerpo físico deja de ser humano. Veamos que no es igual que los denominados transespecie, que creen que son seres humanos, son seres de otra especie no humana de forma plena y que esperan además ser reconocidos como tales. Los Therian son personas que creen que al menos una parte de sí no es humana y se permiten explorar esto de distintas maneras. Por lo tanto, el Therian, a diferencia de un transespecie, es un ser que se reconoce como parcialmente humano e integra, si es que cabe el término, o incorpora una dimensión identitaria animal. Por otra parte, hay una diferencia entre el Therian como persona o como sujeto y lo que ahora se llama teriantropía. ¿Ok? La teriantropía se utiliza para describir la creencia o la vivencia de ser en parte un animal no humano. Entonces, lobo, felino, ave, en fin, y que va más allá de una simple afición o gusto. Atentos con esto. La teriantropía implicaría todo el fenómeno detrás de los Therian. Y en ese sentido, el Therian entiende que más allá de que te guste mucho un animal, más allá de que sientas que compartes algunas características, esto forma parte de quién eres. Forma parte
clave dentro de tu construcción de identidad. Sí, y de alguna manera esto, hasta este nivel, y ya vamos a ver que luego roza otros elementos de salud mental que debemos considerar, puede tener relación con cosas que han hecho muchas culturas a lo largo de la historia. Nativos americanos, incluso los mismos egipcios y otros tantos que han identificado en los animales símbolos con atributos que buscan ser imitados, que buscan ser captados y que buscan incluso ser tomados como un animal protector, como un espíritu que te acompaña. ¿Me siguen? Esto es un fenómeno que quizás sea mucho más antiguo de lo que pensamos, solamente que la manera en que se nos presenta ahora tiene unas características completamente distintas a un guerrero águila azteca o a un nativo americano que se identifica como oso o lo que hacían los egipcios. Ahora tiene probablemente una apariencia más caricaturesca, más tomada por la estética del anime y por tantos otros temas. Por otro lado, es importante destacar que muchas personas Therians describen una identidad de especie, es decir, que se identifican con una especie en particular y hablan de esa conexión profunda con el animal. Esto incluso entra luego en conexión, en articulación, con perspectivas de vidas pasadas, de temas espirituales que no me voy a detener a valorar acá. Pero es algo que trasciende únicamente algún asunto de si yo tengo ciertos rasgos físicos que de pronto me identifican. Es importante que podamos diferenciar también a los Therians de otros fenómenos o otras realidades, como por ejemplo son los furry. Los furry tienen que ver más con, con un hobby, con una estética, personas que se disfrazan y se reconocen como disfrazándose de ciertos animales, y esto forma parte también como de una realidad cultural muy asociada al mundo del anime, que puede incluso tener algunas características asociadas a cómo la gente vive su sexualidad y explora ciertos límites, pero la persona que es furry se disfraza, reconoce que está haciendo una suerte de cosplay, que la persona está caracterizando, no siendo. Y esto creo que es muy importante. Por otro lado, hay que diferenciar lo que sería la teriantropía desde una mirada psiquiátrica, desde una mirada psicológica, desde una mirada clínica, que lo que supone la perspectiva de esto como fenómeno social. Y digo esto porque, por un lado, podemos entender este fenómeno como una realidad cultural, ideológica, social, en la cual las personas que se identifican lo hacen porque pueden y tendrán una serie de derechos, reclamos y características particulares en las que no se le patologiza. Se entiende, un poco desde una mirada mucho más liberal, que cada quien puede reconocerse a sí mismo como quiera. ¿Ok? Pero esto puede tener otra dimensión y es la dimensión que me parece central y por eso también decido traerle este episodio que está en el límite entre el derecho que tiene una persona a ser tratado con dignidad, con respeto y que se le valide desde el punto de vista humano a lo que puede formar parte de algún tipo de alteración de la salud mental. Es decir, hay un límite en el cual yo tengo derecho a sentirme como me sienta, yo tengo derecho a vestirme como me quiera vestir, yo tengo derecho a ser. Pero luego, este derecho, que puede ser ejercido por cualquier persona, va a entrar en fricción o va a entrar en relación o va a entrar al menos en discusión con otros aspectos como son el tema de la salud mental. Quien se identifica a sí mismo como un Therian es una persona que está en pleno uso de sus facultades, es una persona que conscientemente elige o se trata de una persona que tiene alteraciones de su salud mental que interfieren con su juicio. Puede que también tenga alteraciones de la salud mental y no esté interfiriendo con su juicio de una manera que requiera la intervención de terceros. Pero también nos plantea el dilema social justo de hasta dónde nosotros reconocemos el alcance de la identidad de la gente. Que tú te sientas
un Alaska Malamut, que ha sido una de las especies que más he visto reflejadas en los videos sobre Therians, significa que eres un Alaska Malamut. ¿Cuáles derechos son más abarcativos? ¿Y qué te protege más? ¿Ser un ser humano o ser un Alaska Malamut? Incluso vi algo que me generó preocupación, que ha sido tomado también en chiste, pero que debemos darle espacio para considerarlo en serio, y es que estos mismos Therians que se reconocen como parcialmente animales o incluso más que parcialmente animales, se dirigen a centros veterinarios, por ejemplo, para ser atendidos. Y los veterinarios quedan un poco desconcertados. Algunos veterinarios serios le remiten que, mira, ellos no atienden Therians, que atienden animales convencionales y que lamentablemente no pueden ayudarles, buscando hacer un enlace para que un profesional de la salud mental vea a estas personas. Hay quienes he visto que han tomado el tema a chiste y hacen mención a, bueno, a castración, hacen mención a eutanasia, hacen mención a temas muy delicados que creo que hay que manejarse con mucha prudencia, porque algunas de las personas que participan, que toman, que entran en este mundo, poseen alteraciones y vulnerabilidades desde el punto de vista de su salud mental que no deben ser ignoradas. Entonces, vamos a ver con detenimiento, y me perdonan que les lea algún par de cosas, pero hay datos interesantes que creo que debemos considerar y por eso les traje algunos estudios. Por ejemplo, aunque se trata de un campo pequeño, de un campo nuevo, de algo que no tiene demasiados antecedentes, sí hay algunos estudios empíricos que, bueno, vale la pena pensar. Por ejemplo, hay un estudio que habla de 112 Therians y 265 personas no Therians que analiza bienestar psicológico, rasgos esquizotípicos y autismo. En este estudio se encontró que los Therians puntuaban más bajo en variables ligadas a relaciones sociales positivas, posiblemente por estigmas, dificultades sociales, pero también estas personas con identidad Therian parecían moderar de forma protectora la relación entre autismo y esquizotipia, introversión y autonomía personal. ¿Qué nos está diciendo este estudio? Que en estas personas las habilidades sociales y la capacidad de relacionarse con otros seres humanos puede estar interferida. Pueden ser personas que no han encontrado un camino, un vehículo, una manera saludable de relacionarse con otros seres humanos, y por lo tanto la identidad animal podría aparecer acá como una suerte de factor protector, como una manera de incluso encontrarse dentro de una comunidad. Y fíjense que estos investigadores plantean también algunas variables que pudieran estar entrando en juego: autismo, esquizotipia. Es decir, nos están hablando de personas que van a percibir su realidad de una manera completamente diferente. Esto quiere decir que cualquier persona con autismo o que presente algún trastorno del espectro de la esquizofrenia y la psicosis es alguien vulnerable a ser un Therian. Mira, no de arranque. Estamos viendo que algunas personas dentro de este universo podrían presentar cuadros psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, pero no quiere decir que si una persona tiene autismo, tiene esquizofrenia, va a derivar o va a transformarse en un Therian. Presentaciones en congresos antropológicos y psicológicos señalan que la teriantropía es la creencia de ser en parte animal y no humano, y que las diferencias de salud mental frente a los no Therians son pequeños, por lo que se propone dejar de patologizar de manera automática estas identidades para entenderlas en un contexto social y cultural. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la verdad, cuando se hacen estudios entre personas Therian y no Therian, las evidencias más robustas de alteraciones de salud mental no son lo suficientemente significativas como para que patologicemos. Más bien invitan estas perspectivas antropológicas a que entendamos esto como un fenómeno cultural y social y no tanto como un tema de salud mental. Sin embargo, insisto que esto no es necesariamente concluyente. Hay un trabajo de doctorado sobre las comunidades Other Kind, que vendría a ser también otro universo, así como los Therian,
en espacios virtuales y estudió cómo estas personas utilizan Internet para construir un sentido de vida de sí mismas, buscar apoyo social, una comunidad y, por supuesto, identidad. Y esto lo logran a partir de vestimentas, símbolos, entendiendo que la búsqueda más importante detrás de este fenómeno para estas personas sería sentir que pertenecen a un grupo. Tenemos también en psiquiatría y en psicología clínica algunos estudios que diferencian de lo que sería la teriantropía como un fenómeno cultural a una teriantropía clínica, es decir, la dimensión en la que este fenómeno se conecta de manera directa con aspectos asociados a la salud mental. Entonces vamos a ver, para casos muy raros en los que hay un delirio de transformarse físicamente en un animal, por ejemplo, creer que el cuerpo se convierte en lobo con alta asociación a psicosis, depresión psicótica, trastorno bipolar o síndromes como el Cotard, hay un campo. Es decir, que algunas de estas manifestaciones del fenómeno Therian podrían estar vinculadas a cuadros vinculados a la psicosis, podrían estar asociadas a trastornos bipolares, a depresiones con síntomas psicóticos, entre otros. Creo que una característica fundamental para poder distinguir de lo Therian como una cosa cultural, de lo Therian como un problema psiquiátrico, tiene que ver con la rigidez con la que la persona que se siente bajo esta identidad es capaz de cuestionarse. Incluso quien reconoce que se siente parcialmente animal, pero que su cuerpo es humano y que entiende que, bueno, ambas cosas cohabitan y le da una interpretación en este sentido, es una persona quizá con un enfoque un poco más saludable, más allá de que tú o yo o el que sea se siente incómodo con ver a estas personas actuando como animales en la calle. De lo que se trata acá es de entender que una de las características propias de la enfermedad mental, sobre todo de las enfermedades mentales más serias, es la rigidez. Cuando las personas no pueden ver otro punto de vista o no pueden reconocerse más allá de esta nueva identidad. Y que además, para muchas personas que estén con estas características, no van a vivir esta manera de ser como algo tranquilizador, apaciguador o algo que les produzca un profundo bienestar, sino que más bien puede haber una sensación persecutoria, una sensación de amenaza, acompañada, por supuesto, de ideas delirantes, de sufrimiento emocional por todas las fricciones que produce este tema de identidad. Tenemos una revisión sistemática que encontró 77 casos publicados, la mayoría con transformaciones en caninos y con una evolución ligada al curso de un trastorno psicótico de base. De nuevo, no toda la persona que utiliza una indumentaria y se reconoce como Therian tiene un trastorno psicótico, pero vemos que acá ya hay estudios que reúnen que puede haber presencia de cuadros dentro del espectro de la psicosis alrededor de esto. Por otro lado, vamos a encontrar estudios clínicos también que nos dan más información. Cerca del 68% de los estereotipos, ¿sí?, de las personas que están en este universo y sus animales o especies seleccionadas eran caninos, con inicio más temprano en varones y curso de días hasta años. Es decir, los caninos son el principal tipo de animal seleccionado por los Therians para poder entrar en esta comunidad o como parte de su reflejo dentro de la misma. Y vemos que en varones puede iniciar antes y que la duración de la identificación con este animal puede durar desde días hasta años. Se encuentra también evidencia de asociación a trastornos psicóticos en un 41%. Es una incidencia muchísimo más alta que en población general, aunque veamos, no perdamos de vista que el 59% de la gente que se identifica como Therian no tiene un trastorno de base comprobado científicamente. Encontramos que depresión psicótica puede representar un 24% de los casos, trastorno bipolar un 18%, síndrome de Cotard un 12%.
Alrededor, también en otros estudios, del 16% de los casos mostraban conductas violentas hacia otras personas, compatibles con temas vinculados a alteraciones de salud mental, y el pronóstico global tendía a ser desfavorable por la cronicidad de trastornos de base. Es decir, si la persona se identifica como Terian y cursa con alguna enfermedad de salud mental de base, si no recibe el tratamiento, el curso, la evolución de esto no tiende a ser favorable. ¿Qué encontramos a propósito del tratamiento? Bueno, con tratamiento con antipsicóticos y el abordaje del trastorno psiquiátrico de base, se logra la remisión completa de síntomas de teriantropía en un 58% y parcial en un 33% de los casos. Quiero detenerme acá para hacer un señalamiento. Cuando hablamos del tratamiento de los síntomas de la teriantropía, es cuando estamos entendiendo que estos comportamientos traen alteraciones en las funciones de vida de esa persona, que esa persona se ve afectada en su capacidad de socializar, de comer, de dormir, de mantener una dinámica apropiada con el entorno, de poder trabajar de forma productiva y fructífera, y como hemos venido diciendo, que presenta algún tipo de patología de base. Y dentro de esta patología se interpreta el comportamiento de vestirse, actuar como un animal, como un síntoma. Y yo sé que podemos cuestionarnos muchísimo. Bueno, realmente la gente tiene derecho a hacer como quiera y eso no significa que esté loco, que tenga algún problema. Sí, como probablemente otras personas dirán, es que esto es locura pura. La verdad, y es un poco a lo que nos vamos aproximando con estos datos, no es ni una cosa ni la otra. Hay personas que lo hacen porque se sienten excluidas, porque no tienen habilidades sociales suficientemente desarrolladas y desean pertenecer a algún grupo, desean ser parte de algo y no necesariamente estas personas tienen síntomas que necesiten atención clínica, pero lo que nos vamos encontrando es que en un número cercano a la mitad de quienes forman parte de esta comunidad, es posible que presenten algún tipo de alteración que requiera atención clínica. La buena noticia es que la remisión de síntomas bajo tratamiento está entre un 33 hasta un casi 60%, lo cual es bastante prometedor. En este sentido, hay muchísimas aspectos específicos. Hay quien está analizando, por supuesto, bueno, si esto puede tener alguna implicación neurológica, si el cerebro de estas personas funciona diferente, si aquí hay algo de zoomorfia y esta zoomorfia implicaría un espectro diagnóstico desde casos clínicos delirantes hasta formas no clínicas como los Terians que pueden problematizar un poco este planteamiento. De forma que podríamos tener dentro de un gran abanico de esta zoomorfia personas con trastornos psiquiátricos y sin trastornos psiquiátricos. Hay muchísimos estudios, ya les decía, estudios que abordan la relación con autismo, con esquizotipia, y los hallazgos principales de estos estudios vale la pena que los consideremos. En términos de bienestar general, los Terians puntúan similar a los no Terian en dimensiones como crecimiento personal, pronóstico vital y autoaceptación, lo que sugiere que para muchas de estas personas, aunque nos parezca insólito, tienen un funcionamiento global adecuado. Por otro lado, los Terians, en términos de relaciones positivas, ya lo he dicho, puntúan más bajo en variables asociadas a relaciones sociales positivas, como calidad y calidez de vínculos, posiblemente por factores cognitivos, y el estigma de las identidades transespecie. En términos de esquizotipia, los Terians puntúan más alto en subescalas de experiencias inusuales, anedonia introvertida, con tamaños de efecto medios. Estas variables aumentan la probabilidad de ser clasificado como Terian en modelos de regresión. Es decir, por más que podamos, y vamos a avanzar un poquito más adelante con esto, darle una lectura como fenómeno cultural que sí que tiene también una dimensión cultural, la probabilidad de que una persona Terian tenga rasgos de personalidad esquizotípicos, que tenga algunas características inusuales de su manera de funcionar, son más altas. Y esto es algo que debemos tomar como una realidad.
En términos de autismo, los puntajes totales más altos en escalas vinculadas al autismo predicen estatus Therian. Además, la proporción de diagnósticos de autismo es mayor que en la población general. Esto quiere decir, ¿es causa del autismo o es consecuencia del autismo? No, pero en personas autistas o en Therians hay una mayor proporción de personas con autismo que en población general. ¿Qué tenemos también? Tenemos análisis cualitativos y de identidad que hablan de, bueno, temas de autodescubrimiento, las implicaciones de lo transespecie, la sombra de los Therian, y se habla de un proceso gradual de descubrimiento y aceptación con paralelos explícitos con experiencias de personas transgénero en cuanto a la disforia, transición y la búsqueda de reconocimiento social. En este sentido, por supuesto que hay un cuestionamiento amplio hacia la sociedad que tenemos y cómo es una sociedad en la cual, por supuesto, muchas personas se sienten excluidas y encuentran espacios de protección en nuevas identidades, asimismo como el tema de la identidad pensada como un fenómeno profundamente cultural en el cual, bueno, la gente tiene derecho a interpretarse y a verse y a percibirse como se sienta. Ahora voy, luego de haberles hecho este recorrido por estudios, datos, con mi opinión personal sobre este tema. Como les he venido asomando, creo que estamos ante dos tipos de realidades respecto a lo Therian. Tenemos personas que tienen condiciones psiquiátricas y lo Therian es una estética en la que esta condición psiquiátrica se manifiesta, casos de esquizofrenia, casos de trastornos bipolares, entre otros, generalmente asociados a síntomas psicóticos. Y luego tenemos el Therian que de alguna manera ha encontrado un refugio en una comunidad de personas con características de personalidad similares, en donde se siente seguro y puede expresar a través de una identidad animal, una identidad parcial, porque esta persona no deja de percibirse como ser humano también, encuentra en ese grupo de personas y en ese animal la oportunidad de expresar cosas que de otra manera no haría. ¿Creo que ese es el camino más saludable? No. Pero es que tampoco vivimos en la sociedad más saludable del mundo. Y nuestra sociedad que excluye, que margina y que de alguna manera enferma a muchas personas, produce este tipo de realidades. Ahora bien, yo no creo que este sea un fenómeno que nosotros vayamos a ver de manera masiva en las calles, porque no creo que corresponda a la realidad de muchísimas personas. El precio a pagar en términos de estigma, en términos de rechazo social, de cuestionamiento, es muy alto. No por esto deja de tener una ganancia secundaria. No por esto las personas que se identifican y se muestran en redes sociales como Therians obtienen una atención que de otra manera no habrían obtenido. Entonces, antes de aproximarnos a este tema desde una mirada punitiva, creo que tenemos que entender que tenemos una sociedad en la cual hay muchas personas atravesando por distintas alteraciones de su salud mental que necesitan que nosotros nos detengamos a mirar, que nos detengamos a pensar las cosas distintas y a ofrecer la atención que requieren. Pero por otro lado, pienso que tenemos mucha gente que lo que necesita es un espacio del cual sentirse parte. Si tú que me estás viendo y estás escuchando este episodio por las distintas plataformas, tienes un hijo o una persona que se identifica como Therian, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Lo primero es escucharle un poco de dónde viene esto, desde cuándo se siente así, bueno, que te hable de lo que le está pasando, ¿no? Y un poco a qué cree que responde, entender, ¿ok? Y esto va a ser importante porque entender no es igual a validar. Tú puedes escuchar y entender lo que la persona te dice sin que signifique que tú, bueno, estás legitimando este comportamiento o que tú estás promoviéndolo. Sencillamente estás escuchando a una persona frente a ti. En segundo lugar, trata de ver si tu hijo o esta persona que conozcas es una persona que tiene una red social de apoyo, amigos, gente cercana de la cual se sienta parte. Porque hay una alta probabilidad de que esta persona esté buscando sentirse parte de algo, de algún grupo, de algún tipo de realidad. Y en tercer lugar,
me parece indispensable que nos asesoremos y nos orientemos con algún profesional de la salud mental. Es bueno que algún profesional de la salud mental entreviste a esta persona, pueda conversar con ella para poder justamente poner en una balanza si se trata de un tema de identidad, de pertenencia a algún grupo, de un aspecto cultural, ¿sí? Y que tiene que ver con la persona cómo se ve a sí misma, pero que no interfiere con su vida, o si se trata, de hecho, de algún tipo de alteración de la salud mental o la expresión de alguna alteración previa de la salud mental. Ya hemos visto que hay una incidencia considerable que vale la pena atender de esquizofrenia, de relación con trastornos del espectro autista, con otros trastornos psicóticos y que merece ser atendida. Las probabilidades de que si se trata de un síntoma dentro de este espectro de alteraciones de la salud mental pueda ser tratado es bastante significativa, entre un 33 a un casi 60%, lo cual es prometedor. ¿Qué parece poco adecuado y qué parece que no va a surtir efecto? Insisto, esta es mi opinión personal. Castigo, regaño, grito. O sea, si tú a tu hijo o a la persona que conoces crees que regañándole vas a sacarle de la necesidad de pertenecer a un grupo, de identificarse con lo que se quiere identificar, te vas a encontrar con una pared. Sí, probablemente esta persona no utilizará esta indumentaria en tu casa, pero lo hará en la calle donde probablemente encontrará personas aún más hostiles. ¿Quiere decir que tú tienes que abrazarlo, Terian, y que tú tienes entonces que celebrar algo que te genera rechazo o preocupación? No. Quiere decir que si quieres a esa persona hay que escuchar con detenimiento, con seriedad, hacer una evaluación que nos permita descartar. Si se trata de un tema de salud mental, debe ser atendido como un tema de salud mental. Si se trata de un tema de identidad, esto tiene otras implicaciones porque supone como familia, como amigos, como entorno, cómo reaccionamos ante lo diverso y qué alternativas abrimos o no para que las personas se integren. Tema amplio, complejo, que probablemente merece que le hagamos otro episodio por completo. Por lo pronto, ¿qué debes saber sobre el fenómeno de los Therian? Está en auge, en redes sociales está siendo visibilizado y con esta visibilidad es probable que muchos niños, adolescentes o jóvenes vean en este espacio una oportunidad para sentirse parte de algo. De nuevo, no basta una publicación en redes sociales para que una persona se identifique de esta manera, pero sí que puede ser un refugio para muchos, a pesar de que hoy, para la mayoría de las personas, este tema sea tema de burla, de chiste, de memes, ¿no? No creo que este sea un fenómeno que masivamente vaya a cambiar la sociedad como la conocemos, pero como todo en esta vida, merece que tampoco subestimemos su impacto. Escuchar, en comprender, atender lo que tengamos que atender, creo que es el camino, porque más allá del derecho que tienen las personas a sentirse como se sientan, creo que es importante también que no normalicemos comportamientos que a todas luces no se presentan como normales, que a todas luces representan riesgos, que representan eh, vulnerabilidad para estas personas en un mundo cada vez más hostil. Ustedes pueden contarme qué piensan del fenómeno de los Therian. A lo mejor más adelante, con más evidencia, retomamos parte de lo que aquí hemos presentado hoy, pero pienso que es muy importante que nos demos la oportunidad de saber con datos qué conocemos hoy sobre un fenómeno tan particular como este. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No dejes de seguir nuestro podcast en @fuera de consulta, @belsaraiva, en todas las plataformas. Puedes conseguir datos, información de lo que estamos haciendo. Compártelo para que llegue cada vez a más personas.